Bueno, muchachos, estamos en clase de GED, matemáticas del GED. Este material está siendo preparado y puesto a su disposición para que usted lo pueda utilizar para su conveniencia. Espero yo que esté siendo de utilidad para usted y que pueda usted tener la posibilidad de ver los videos que estamos subiendo cada semana. Matemáticas para el GED en español. Aquí está el nombre de mi canal, Mr. G for Math. Voy a hacer videos también y contenido en inglés sobre la misma temática, de matemáticas del GED. Si este material le sirve, dele un like y suscríbase para que reciba las notificaciones. Estamos trabajando con problemas en donde se pone en práctica el uso de las expresiones algebraicas. Vamos a hacer un problema adicional y es el siguiente. Carlos nadó 8 vueltas menos que el doble del número de vueltas que nadó Luis. Si Luis nadó 14 vueltas, ¿cuántas vueltas nadó Carlos? Dedíquele usted allí al menos unos 2 minutos de tiempo. Pause este video y trabájelo para que luego compare conmigo y me diga cómo le fue. Bueno, continuamos. Hicimos una pequeña pausa esperando que la clase aquí trabajara el ejercicio. Ya una buena cantidad de mis estudiantes han hecho el ejercicio. Una de las cosas bonitas acerca de las matemáticas es que hay muchos caminos para llegar a la respuesta final. Pero hemos insistido en un camino aquí en la clase y es el de utilizar variables. Utilizar las cantidades desconocidas del problema y representar esas cantidades desconocidas con variables. Entonces, mire, Carlos nadó 8 vueltas menos que el doble del número de vueltas que nadó Luis. A este punto, no sabemos el número de vueltas que nadó Carlos, ni tampoco el número de vueltas que nadó Luis. Entonces voy a decir que X me va a representar el número de vueltas que nadó Carlos. Y hasta este punto voy a decir que Y es el número de vueltas que nadó Luis. Entonces X representa esto, Y representa esto. Y de hecho hay una relación que está presentada entre X y Y, entre el número de vueltas que nadó Carlos y el número de vueltas que nadó Luis. Está presentada justamente aquí. Carlos nadó 8 vueltas menos que el doble de Luis. ¿Cómo vamos a expresar eso ya en términos de X y de Y? X, que es el número de vueltas de Carlos. Carlos nadó 8 vueltas menos que el doble del número de vueltas que nadó Luis. Hay varias formas de expresar esto. Quiero que usted me diga cómo lo hizo.
Justamente estábamos teniendo una discusión bien interesante, porque hay dos maneras de plantear el ejercicio de la manera como hemos venido asignando variables a las cantidades desconocidas. X como el número de vueltas que nadó Carlos y Y como el número de vueltas que nadó Luis. Y lo que el problema nos está diciendo es que Carlos nadó y la cantidad o la variable que está representando esta cantidad de Carlos es X. Entonces yo voy a decir X es igual la cantidad de vueltas que nadó Carlos es 8 menos que 8 menos que el doble de las vueltas que nadó Luis, es decir, Y. Y aquí tenemos nosotros una primera expresión, bueno, ecuación en este caso, que nos está mostrando la relación que hay entre las vueltas de Carlos y las vueltas de Luis. Ahora, vamos con la segunda parte. Hay un valor dado. Si Luis nadó 14 vueltas, ese valor de 14 es ¿cuál variable? Entonces vamos a reemplazar a Y por, y justamente estamos haciendo algo que hemos venido estudiando durante estas semanas que se llama evaluar expresiones algebraicas. En este caso vamos a reemplazar a Y por 14. Y si reemplazamos a Y por 14, ¿podemos encontrar el valor de X? Sí, claro. Vamos a hacer eso. Entonces, vamos a cambiar el marcador. Entonces, X sería igual a 2 que multiplica a 14 menos 8. ¿Cuánto nos da 2 por 14? 28. Menos 8. Finalmente, X es igual a 20. ¿Qué es lo que X representa? Exactamente. El número de vueltas lo habíamos definido aquí, que nadó Carlos. Carlos nadó 20 vueltas. Bueno, muchachos, seguimos con expresiones algebraicas y problemas expresados en palabras, en donde vamos a utilizar expresiones algebraicas. Aquí tenemos el siguiente problema. Una escuela tiene 374 estudiantes varones. El número de estudiantes mujeres es 56 veces más que la mitad del número de estudiantes varones. ¿Cuántas estudiantes mujeres hay en la escuela? Y como le decía yo a mis estudiantes aquí en la clase, este tipo de problemas parecen un trabalenguas. Mucha palabras repetidas, relaciones entre esas palabras y números, y usted queda muy confundido. Una buena estrategia para resolver este tipo de problemas es utilizar expresiones algebraicas. Entonces, para ese propósito, usted debe identificar las cantidades desconocidas. Y las cantidades desconocidas van a ser representadas por una variable. Entonces, hay 374 estudiantes varones. Y el número de estudiantes mujeres está dado con una relación de 56 veces más que la mitad del número de estudiantes varones. Pero no se conoce el número de estudiantes mujeres. No se conoce. Y eso lo podríamos entonces representar con una variable. ¿Qué variable les gusta? La variable universal.
Vale, vale. Entonces, vamos a decir que X representa el número de estudiantes mujeres. ¿Sí les parece? Ok. Tenemos el número de estudiantes mujeres y el número de estudiantes varones, ¿lo conocemos? Sí. Entonces, 374 es el número de estudiantes varones. Voy a utilizar una variable adicional solo de manera momentánea. Voy a decir que el número de estudiantes varones es Y. Para yo poder presentar primero la relación que hay entre una cantidad y otra. Aquí está esa relación. El número de estudiantes mujeres es. Entonces, el número de estudiantes mujeres lo hemos definido como X. Entonces, X es. Y ese es se traduce como igual. Muy bien. Entonces, el número de estudiantes mujeres es 56 veces más que la mitad del número de estudiantes varones. 56 veces más. ¿Cómo vamos a escribir nosotros esa expresión? Y sobre 56 veces más que la mitad del número de estudiantes. Vamos a decir 56 más que la mitad del número de estudiantes varones. Y el número de estudiantes varones, aunque conocemos el número, lo voy a reemplazar primero, lo voy a colocar, a expresar aquí con Y. ¿Cuál es la idea que hemos querido tratar de manejar de manera consistente? Primero, asignarle variables a las cantidades desconocidas. Luego, establecer la relación entre esas dos cantidades utilizando las variables. Luego, hacer los reemplazos correspondientes a que haya lugar. Y finalmente, encontrar el resultado. El valor de Y lo conocemos. Es el número de estudiantes varones. Es dado desde el comienzo, 374. Vamos a reemplazar 374. X es igual a 1/2 que multiplica a Y, pero Y es 374 más 56. 1/2 por 374, o en otras palabras, la mitad de 374, ¿cuál es? 187. Entonces, X va a ser igual a 187 más 56. Y esto nos da un X igual a 243. ¿Qué es lo que este X representa nuevamente? El número de estudiantes mujeres, que es justamente la pregunta hecha al final en todo este encabezado. ¿Cuántas estudiantes mujeres hay en la escuela? 243. Con esto, muchachos, y un bizcocho, hasta el próximo sábado a las 8. Recuerde de darle un like si le gusta, si le sirve, y mi canal es Mr. G Format.